La clase de hoy es condensada, ¿eh? Ya os aviso que es una clase que va a ser densa, porque vamos a abordar la reencarnación y la vamos a abordar desde tres aspectos diferentes, desde la ciencia, desde la filosofía y desde la teología. Y para no hacerme para que no nos extendamos mucho, voy a tratar de conceptualizar todo lo que pueda para no irnos más allá para estar en menos de una hora, porque no me gustan que las clases duren más de eso. Pero bueno, vamos a entrar rápidamente en materia porque el tema de la clase de hoy realmente lo merece y creo que os va a descubrir algunos aspectos muy interesantes. Mirad, la reencarnación perdonar, obviamente pues es el proceso mediante el cual se cree que el alma o espíritu de un ser humano pasa a habitar un nuevo cuerpo después de la muerte, ¿no? Del cuerpo anterior, una nueva vida. Esta creencia se encuentra en varias tradiciones espirituales religiosas, aunque los conceptos, entre ellas los conceptos específicos, ya entrando al detalle, pueden variar. Desde el punto de vista de la ciencia, científico, pues mirad, en la década de 1960, allá por esa década, en la década de los 60, hubo un psiquiatra muy famoso que se llamaba Ian Stevenson, quien realizó un estudio pionero en su época y después han hecho varios, pero el de Stevenson es uno de los más completos, porque el estudio que él hizo sobre la reencarnación documentó nada más y nada menos que 3.000 casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Esos casos fueron investigados de forma exhaustiva por Stevenson y su equipo en la universidad. Y en muchos de ellos se encontraron pruebas de que las afirmaciones que los niños hacían eran consistentes con hechos históricos que en modo alguno podían conocer. Aunque este estudio obviamente no proporcionó pruebas concluyentes, ¿no? Según el método científico, porque claro, no se puede reproducir en un laboratorio, hay cosas que el método científico es imposible de aplicar 100%, pero no es menos cierto que sí que sugiere, de forma concluyente esta vez, que puede haber algo más allá de lo que la ciencia actualmente comprende. Además, en los últimos años se han llevado a cabo estudios sobre la conciencia que sugieren que la reencarnación podría ser posible desde una perspectiva científica. Estos estudios han explorado cómo la conciencia cómo en la propia conciencia existe una propiedad fundamental del universo y que la conciencia en sí, en verdad, no es que sea nuestra, ni tuya ni mía, sino que es una propiedad que es fundamental del universo completo, lo cual sugiere que la conciencia puede existir después de la muerte física, después del cuerpo material, y potencialmente esa conciencia universal reencarnarse en una nueva forma. Aunque estos estudios que se han hecho son aún preliminares y generan mucha controversia, obviamente, pero sí que sugieren que la reencarnación puede tener algún tipo de base científica. Los estudios que mencioné anteriormente sobre la conciencia como propiedad fundamental del universo se basan en las teorías de varios autores y científicos de renombre en el campo de la física y de la filosofía. Algunos de estos autores pues son Roger Penrose. Roger Penrose es un matemático y físico teórico británico conocido por su trabajo sobre la relatividad general de Einstein, de la que ya os he hablado en alguna clase, y él tiene un libro muy interesante que se llama La nueva mente del emperador. La nueva mente del emperador. Y en este libro Penrose argumenta que la conciencia no puede ser explicada únicamente por procesos físicos y químicos, y sugiere que puede haber algo fundamentalmente diferente en la naturaleza de la conciencia. Y, como digo, es un gran matemático y físico teórico.
Y si una personalidad de este calibre dice que la conciencia es inexplicable, que en alguna clase ya hemos tratado este tema y os lo he explicado, dice que la conciencia es algo fundamentalmente diferente y que los elementos físicos y químicos no bastan para explicar la conciencia. Stuart Hameroff, que es un anestesiólogo y profesor a su vez de psicología en la Universidad de Arizona, en colaboración con Penrose, ellos han propuesto una teoría que se llama la orquestación de la reducción objetiva. La orquestación de la reducción objetiva, en la que sugieren que la conciencia emerge de procesos cuánticos en los microtúbulos que están en las neuronas. No os voy a explicar ahora qué son los microtúbulos, pero sí que los procesos cuánticos os los expliqué hasta con ejemplos gráficos y os puse alguna filmación de cómo funcionaban los procesos cuánticos y todo lo que había en el universo subatómico. Por favor, retomaros esa clase para atrás, buscarla, porque ahí lo tenéis también muy bien explicado. Max Tegmark, que es un físico teórico sueco, muy conocido por su trabajo en astronomía y en cosmología, y en la física del universo temprano. La física del universo temprano es la que se centra en estudiar cómo era el universo prácticamente recién salido de su estado embrionario, ¿no? en su origen. Y él tiene un libro que se llama Nuestro universo matemático. Y él sugiere que el universo puede ser visto, fijaros que esto es curioso, aunque seáis de letras, que yo también lo soy, aunque he buceado también en el campo de las ciencias, pero dice que el universo puede ser visto como un objeto matemático y que la conciencia puede ser una propiedad fundamental del universo, y en las matemáticas las propiedades fundamentales son lo que sostienen sus formulaciones. Si no hay una propiedad fundamental, no se puede sostener un teorema. Así que es muy importante que os deis cuenta que estas teorías son ciertamente objeto de debate todavía y de controversia en la comunidad científica, y que evidentemente no puede haber una prueba 100% concluyente, ¿no?, que respalden la idea de que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, pero sí que se encamina y que apunta hacia allá. Como os decía anteriormente, el libro que os cité, De la mente del emperador, Roger Penrose argumenta que la conciencia humana, como ya hemos dicho anteriormente, no puede ser únicamente explicada por esos procesos físicos y químicos del cerebro, y también sugiere que puede haber algo que es fundamentalmente diferente en la naturaleza de la conciencia. Y Penrose propone que en la conciencia hay una propiedad no computable y no algorítmica, lo que significa que no puede ser simulada en un programa de computadora. Por eso es tan importante entender este concepto, porque la conciencia no se puede reproducir en una computadora. Esto que veis de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es un modelo de lenguaje, pero eso no es conciencia. Según su teoría, la conciencia humana no puede ser reducida a la mera actividad neuronal ni a los procesos biológicos en el cerebro. En lugar de ello, Penrose sugiere que la conciencia emerge, como os he dicho antes, junto con el matemático alemán, de procesos físicos cuánticos que ocurren en el cerebro. Y estas propiedades cuánticas serían las responsables en última instancia de la singularidad, porque la conciencia humana es una absoluta singularidad. Es lo que es responsable de la singularidad o la unicidad que se observa en la conciencia humana. Así que Penrose nos está sugiriendo que la conciencia es algo más que simplemente un producto de la actividad física del cerebro, que es lo que siempre están intentando vender la gente materialista o atea o agnóstica, etcétera, etcétera. Pero no se puede explicar la conciencia simplemente por la mera interacción de elementos químicos. En uno de mis libros, una de las obras de teatro que tengo escrita, que es Castillos en el aire, son dos locos que están en un manicomio, uno llega a agredir al doctor que le está tratando, al doctor Ortega, se llama el personaje, le da un rodillazo en sus partes nobles y le dice que no le culpen,
que no es culpa suya, que es culpa del bicarbonato sódico, porque él cuando toma bicarbonato le produce una reacción que le lleva a meter rodillazos en la entrepierna a los médicos. Obviamente lo hace así en plan irónico para ver el absurdo de este postulado. Y entre los más de 3.000 casos que Stevenson investiga, hay algunos que destacan por la información que aportan y son tremendamente curiosos y se han citado frecuentemente como ejemplos de posibles casos de reencarnación. Y yo en los programas de radio que hacía para Radio España con Pedro Amorós Sogorb, que es el presidente y un muy buen amigo mío de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues algunos de estos casos los abordamos en nuestros programas. Por ejemplo, mirad, el caso de Santi Devi. Santi Devi nació en India en 1926 y a los 4 años comenzó a afirmar que había vivido una vida anterior como una mujer llamada Lugdi. A pesar de la oposición de su familia, Santi Devi terminó por viajar a la aldea donde afirmaba que había vivido su vida anterior y fijaros, pudo reconocer a su esposo y a su hijo. El caso de Santi Devi fue ampliamente reportado en la prensa de la India en la década de 1930 y atrajo la atención de Jane Stevenson, quien investigó el caso en detalle, lo investigó muy profundamente. Casos no tan lejanos que hemos tocado, el caso de James Leininger. James Leininger nació en Estados Unidos en 1998, o sea que no hace mucho, y este chaval comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre ser un piloto de caza que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. James describía en detalle el tipo de avión que pilotaba, la base en la que estaba estacionado e incluso, fijaos, el nombre del portaaviones. Su padre investigó la historia y pudo confirmar muchos de los detalles que James había dado. Ian Stevenson no investigó este caso en particular directamente, pero fue citado como un posible ejemplo de reencarnación. Otro caso importante es el de Imad El-Awar. El-Awar nació en el Líbano en 1964 y guarda relación también con el caso anterior, y parece ser que las muertes en acción o de esta forma traumática pues deben generar, parece que generan una impronta que se puede recordar, porque este Imad El-Awar tuvo y comenzó a tener sueños recurrentes y a empezar a tener pesadillas sobre una vida anterior también como piloto de combate. Y Imad describía en detalle la base en la que estaba estacionado, los aviones que había pilotado, incluso los nombres de sus compañeros pilotos, imaginaos. Cuando se investigó la historia, se encontraron muchos detalles que correspondían a la vida de un piloto de combate que había muerto en la misma zona durante la guerra del Líbano. Y este caso, obviamente, también se ha citado como un posible ejemplo de reencarnación. Es importante destacar, obviamente, si nos atendemos al proceso científico, que todos estos casos siguen siendo objetos de debate y de controversia, pero hay tanto debate y controversia sobre tantas cosas en este mundo, y evidentemente decir que son pruebas concluyentes, al 100% pues no se puede afirmar, pero lo que sí que es cierto es que si tantas tradiciones como vamos a ver ahora estaban apuntando en esa dirección, algo tiene que haber. Y como os decía, estos casos sí que han sido citados como posibles ejemplos de casos en los que los niños parecen tener recuerdos precisos de vidas anteriores. Ahora vamos a saltar al mundo filosófico, al mundo clásico, del que me gusta tanto hablaros. Mirad, en la antigua Grecia y Roma, la creencia en la reencarnación no era común y no estaba incluida en las principales religiones de la época como un culto, como el culto a los dioses olímpicos de Grecia, ¿no? O la religión romana, como una religión oficial, ¿no? Establecida en la religio. En la superstitio sí encajaría, en la parte supersticiosa, pero bueno, que si no me voy del tema. Pero hubo, y esto es muy importante lo que os voy a decir ahora, hubo algunos filósofos y grupos religiosos de la época que sí contemplaron categóricamente la idea de la reencarnación en sus creencias. Por ejemplo, nada más y nada menos que Pitágoras, en la filosofía pitagórica, se creía firmemente en la transmigración de las almas, en la que el alma pasaba por diferentes formas de vida después de la muerte, y fijaros, Pitágoras
coincide aquí en su planteamiento con el planteamiento védico de la India, porque él dice que incluye animales y plantas, no solamente que el alma podía transmigrar de una forma humana a otra, sino que incluiría todas las entidades vivientes, todos los seres vivientes que se pueden manifestar en la creación, en el universo. También, y muy importante, Platón, nada menos. En la filosofía platónica se habla de la inmortalidad del alma y de la posibilidad de la reencarnación. Platón absolutamente lo abordó y lo daba como un hecho. En el mundo romano, la creencia en la reencarnación estaba presente en algunas de sus corrientes místicas y filosóficas, obviamente el pitagorismo y el estoicismo. Daros cuenta que Roma bebe, importa toda la filosofía griega. De hecho, las familias patricias romanas se vanagloriaban de tener tutores griegos, filósofos griegos que enseñaban a sus hijos. Incluso tenían esclavos que eran grandes eruditos que habían hecho prisioneros en sus campañas y les daban una buena vida en Roma y los ponían como los tutores, como los educadores de sus hijos. Entonces, como os decía, en la antigua Roma sí que estaba presente en algunas de sus corrientes místicas y filosóficas. El pitagorismo obviamente también llegó a Roma y el estoicismo. Sin embargo, la creencia en general no era universal en la religión romana, como os decía, en la religio, que era la religión oficial, que eran los sacrificios que tenía que hacer cualquier perteneciente al imperio romano, porque era lo que unificaba ideológicamente un imperio tan multicultural y tan diverso. ¿Ok? Entonces, existían diversas corrientes y creencias religiosas en la antigua Roma y finalmente había una religión oficial, como os he dicho, que es la religio y las demás eran la superstitio. Pero sí que es verdad que el pitagorismo, que se origina en Grecia, también se difundió en la cultura romana como no podía ser de otra forma, y se creía en la transmigración de las armas. Como religión oficial no, pero sí que como creencia popular. Según la teoría de Pitágoras, las almas se reencarnan en diferentes cuerpos y viven una serie de vidas antes de alcanzar la purificación y la liberación final, el moksha del que se habla en la India. Los pitagóricos creían que el objetivo final de la vida era la purificación del alma para que pudiera librarse del ciclo de reencarnaciones. El estoicismo, que fue una filosofía absolutamente influyente y de la que os he hablado largo y tendido en algunas clases, también en las que os he explicado acerca de Góngora, ahí os hablo también del estoicismo, y hablando de las clases que os he dado de los clásicos del siglo de oro, también os he tocado estas corrientes. Bueno, pues como os decía, el estoicismo, que fue una filosofía muy, muy influyente en la cultura romana, contemplaba la posibilidad de la reencarnación al 100%. Según los estoicos, después de la muerte, el alma se disuelve en el cosmos y se reencarna en otro ser vivo. Y esta idea estaba relacionada con la creencia estoica de que todo el universo, absolutamente todo el universo, está interconectado firmemente y que la vida es un proceso cíclico. Y ya, como os he dicho, ¿no?, que aunque la creencia de la reencarnación no estaba metida en la religión romana, estaba muy, pero muy presente en las corrientes místicas y filosóficas de las cuales se nutrían muchísimos de sus habitantes y grandes pensadores. Séneca, nuestro Séneca, el senador Séneca, nacido aquí en Hispania, escribió largo y tendido sobre la posibilidad de la reencarnación, y en la religión mistérica, la de los misterios eleusinos, había los misterios eleusinos, había una creencia en la transmigración del alma después de la muerte. A ver, os voy a explicar muy rápido porque si os dejo con lo de los misterios eleusinos os vais a quedar in albis. Vamos a ver si lo consigo meter a tiempo. Mirad, los misterios eleusinos eran un conjunto de ritos religiosos y sagrados que se celebraban en la antigua Grecia en honor a las diosas Deméter y Perséfone. Deméter era la madre de Perséfone. Deméter era la diosa de la agricultura. Los misterios eran una especie de culto secreto iniciático que se practicaban en
Eleusis, que era una ciudad bastante cerca de Atenas. Los participantes en estos misterios, que eran misterios iniciáticos, creían que el conocimiento adquirido durante los ritos, durante esos rituales, les proporcionaban una mayor comprensión de la vida y de la muerte, y les permitía acceder a un estado de felicidad y armonía después de la muerte. Aunque los detalles exactos de los ritos eleusinos no se mantenían en secreto, no se divulgaban, se cree que incluían una ceremonia de iniciación en la que los participantes pasaban por diferentes etapas de purificación, algo parecido a los rituales masónicos de los grados de la masonería, y que culminaban en una visión de la diosa. Después de estos ritos, imaginaos, claro, el final era importante porque se culminaba con una visión directa de la diosa Perséfone y la revelación del secreto eleusino, que era lo que te iba a permitir poder tener conocimiento de la vida y de la muerte. Entre las creencias asociadas a este tipo de misterios se encontraba la idea absoluta y rotunda de que el alma humana es inmortal y que después de la muerte se transmigra a un cuerpo nuevo. Y se creía que este proceso de transmigración del alma era guiado nada menos que por la diosa Perséfone, quien llevaba las almas de los difuntos al más allá y los preparaba para su nueva vida. De eso se encargaba Perséfone. Majará, ¿y quién era Perséfone? Pues Perséfone era una diosa de la mitología griega, que, como os he dicho, era hija de Deméter, que era la diosa de la agricultura, y Zeus, el rey de los dioses, pues, según la leyenda, Perséfone fue secuestrada por Hades, que es el dios del inframundo, y llevada al inframundo para ser su esposa. Y la historia cuenta que Perséfone estaba recogiendo flores en un campo y fue secuestrada por Hades, quien emergió de una grieta de la tierra. Y Deméter, su madre desesperada por la desaparición de su hija, inició una búsqueda que recorrió el mundo entero. Y negándose a permitir, fijaros qué cosa tan... negándose a permitir que la tierra produjera frutos hasta que se la devolviera. Entonces, no puedo contar toda la historia, pero por una serie de vericuetos, al final se descubre que Perséfone estaba en el inframundo y entonces Zeus interviene para negociar un acuerdo. Y entonces Perséfone pasaría una parte del año en el inframundo como reina de los muertos y la otra parte del año pasaría en la superficie, y su regreso a la superficie marcaría el inicio de cada primavera. Cuando Perséfone estaba en el inframundo corresponde al invierno, y que es cuando la naturaleza parece que está muerta. Y su regreso a la superficie cada primavera marcaba el inicio de la nueva temporada de crecimiento y de fertilidad, porque Perséfone estaba entre nosotros. Así que Perséfone era una figura absolutamente importante en la mitología y en el culto de la antigua Grecia, y se la asociaba precisamente con la muerte y el renacimiento, así como con la felicidad y con la cosecha. La creencia en la reencarnación es una idea que ha estado presente en muchas religiones y en muchas culturas, como ya os he dicho, a lo largo de la historia, tanto en el mundo antiguo como en la actualidad. Así que, mis queridas y sensuales criaturas, os voy a mencionar algunas religiones antiguas que incluían la reencarnación, que incluían y que incluyen. Que incluyen la reencarnación como una parte fundamental de su creencia. Mirad, en el hinduismo, el alma individual, o Atman, es eterna y se reencarna en diferentes cuerpos después de la muerte. Este proceso se llama el samsara, que es la cadena de nacimientos y muertes. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, así como el viento transporta los aromas, asimismo en el momento de la muerte, la mente se lleva al alma a un nuevo tipo de cuerpo y a la persona sensata no la confunde ese cambio. Entonces, en el hinduismo, el cuerpo está formado por tierra, aire, agua, fuego, éter, mente, inteligencia y falso ego.
Y lo que sucede es que en el momento de la muerte, los 5 primeros elementos son los que se descomponen y el cuerpo sutil, que está constituido por la mente, la inteligencia y el falso ego, la mente se llevan al alma a un nuevo tipo de cuerpo. Y esto va a durar hasta que te puedas liberar del ciclo y alcanzar el moksha, liberación. En el budismo también cree en la reencarnación, pero lo entiende de una manera diferente el hinduismo. Según el budismo, y esto es un zancocho difícil de digerir, el budismo la verdad es que es una doctrina espesa, por decirlo de alguna forma. Porque fijaros, el budismo, que también cree en la reencarnación, paradójicamente lo entiende de una manera diferente al hinduismo. Y según el budismo no hay un alma individual, permanente, sino que el ser humano es una combinación de 5 agregados transitorios. Y después de la muerte, estos 5 agregados se disuelven y se reagrupan en un nuevo proceso llamado renacimiento. El budismo sostiene que el ser humano no tiene un alma o ego permanente, sino que es una combinación de 5 agregados o skandhas, que se llaman. Los skandhas son transitorios, son 5 agregados, y que son además interdependientes. ¿Cuáles son los 5 agregados? Pues forma física, esta la que tenemos, la forma física, las sensaciones o percepciones, los conceptos o formaciones mentales, la voluntad o intenciones y la consciencia o conocimiento. De acuerdo con el budismo, estos 5 agregados están en constante cambio y son impermanentes y están sujetos al sufrimiento. Cuando una persona muere, los 5 agregados se disuelven, lo que significa que la forma física como tal desaparece. Las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, las intenciones y los conocimientos se detienen. Sin embargo, el proceso de renacimiento no implica, y aquí es donde está el meollo de la cuestión, no implica la existencia de un alma mortal que se traslada de un cuerpo a otro, sino que se cree que estos 5 agregados se reagrupan en un nuevo ser, lo que da lugar a una nueva existencia. Claro, lo que no te dicen es si se separan, si los 5 agregados son los de todo el mundo, son los de quién y cómo se vuelven a agregar, cómo te puede llevar el karma de un sitio a otro de algo que no cae sobre una personalidad. Según el budismo, la calidad de la nueva existencia va a depender del karma que se ha acumulado en la vida anterior, pero ¿sobre quién va a recaer el karma? ¿Sobre los agregados que se disuelven? ¿Sobre 5 agregados? Entonces, como os digo, es un poco complejo. Entonces, no hay una entidad permanente y eterna que se traslade de una vida a otra. Sin embargo, las acciones de una entidad que no es permanente ni eterna y que no existe, se reproducen y aparece el karma, que se podría entender en este caso como un patrón de energía o fuerza de la conciencia que se transmite de una vida a otra. Es decir, que las acciones que realizamos en esta vida, obviamente, también lo dice el hinduismo, pues tienen consecuencias en la siguiente y así sucesivamente. Este proceso de renacimiento, lo que se transmite de una vida a otra, es precisamente ese patrón de energía, como os he dicho, o fuerza que es producto del karma acumulado. O sea, que no hay un alma, sino es un patrón de energía que allá va. Y no es que una entidad individual se traspase, se traslade de un cuerpo a otro, sino que es la continuidad del karma, es lo que hace que haya un nexo entre las diferentes vidas. Es importante tener en cuenta que el budismo no se entiende el karma como una especie de castigo divino, eso sí, o de justicia divina que premia o castiga a las personas según sus acciones. Para el budista, el karma es entendido más bien como una ley natural que rige la vida y las acciones de las personas y que es necesario comprender y aceptar para poder librarse del sufrimiento y alcanzar la iluminación. Pero claro, ¿quién va a alcanzar la iluminación? Esa es la pregunta. En resumen, el budismo sostiene que el proceso de renacimiento no implica la existencia de un alma inmortal, sino que se trata de un proceso en el que los 5 agregados, como os decía, se disuelven después de la muerte y se reagrupan en un nuevo ser, en una nueva existencia que viene determinada por el karma acumulado en la vida anterior, mis queridas y sensuales criaturas. Pero ahora está el budismo tibetano. El budismo tibetano cree en la reencarnación de los lamas o maestros espirituales.
que son vistos como seres iluminados que han alcanzado un estado de liberación del sufrimiento. Cuando un lama fallece, se inicia una búsqueda para encontrar su reencarnación, que se lleva a cabo a través de un proceso de adivinación y de buscar en la comunidad infantil de la que se supone que se ha reencarnado. El Dalai Lama es visto como la reencarnación del Bodhisattva, de la compasión, y es considerado el líder espiritual del pueblo tibetano. Aquí el budismo tibetano difiere un poco, pero difiere hasta cierto punto. Cuando un Dalai Lama fallece, se realiza una búsqueda para encontrar su reencarnación, que generalmente, como os he dicho, se busca en la comunidad infantil. No, es importante tener en cuenta que la idea de la reencarnación en el budismo tibetano no se entiende como una transmigración del alma o una entidad individual, sino que lo resuelven diciendo que es algo así como una continuidad del linaje de maestros espirituales, o como el parámpara del que se habla en el hinduismo, ¿no? La sucesión discipular, y que se consideran transmisores de una enseñanza y de un lenguaje espiritual. En ese sentido, la reencarnación de un lama no implica, según ellos, que se transmita una entidad individual o un alma, sino más bien una continuidad en la línea espiritual y la enseñanza que transmite. Y no voy a adentrarme más, porque da que el budismo me da dolor de cabeza, con todos mis respetos a los hermanos budistas, pero es complejo y es la teología que más te absorbe, porque encierra en sí muchas contradicciones, igual que el impersonalismo dentro del hinduismo, que también tienen estas contradicciones, porque la voluntad es un atributo personal. Entonces, para que exista voluntad tiene que haber una persona. Entonces, esto es algo que nunca pueden terminar de explicar. Cómo un atributo, aunque no tenga forma, cómo un atributo como es la voluntad puede pertenecer a alguien que no sea el voluntario. Pero bueno, esto daría para mucho, y en esta clase solo quiero daros un repaso por las distintas conceptos de la reencarnación en distintas culturas y en la ciencia. El jainismo, en la India también, el jainismo, que es otra religión de India, cree que la reencarnación para el jainismo, en el alma o la jiva, es eterna y se reencarna en diferentes cuerpos hasta que alcanza la liberación final llamada moksha. Es decir, que coincide directamente con el resto de las tradiciones de la India. Luego tenemos también las religiones mistéricas, que ya os mencioné en los misterios eleusinos en Grecia, como os he dicho, ¿no? Que incluía la transmigración del alma, y también en la religión romana, que ya os he dicho que parte de ellos sí que había la creencia que las almas podían reencarnar. Las religiones indígenas, esto es importante también, en muchas religiones indígenas, como la sintoísta en Japón, también creen en la reencarnación y veían la muerte como un paso natural en un ciclo continuo de la vida. Ellos contemplaban la vida como un ciclo continuo, que ahora es manifiesta, ahora no manifiesta, como un delfín que salta, lo ves, se sumerge, salta, lo ves, se sumerge, o como el sol atravesando las nubes, sale, no lo ves, no lo ves, lo ves, no lo ves, en esta forma. En el espiritismo, que también es una corriente religiosa, los practicantes espiritistas, la reencarnación para el espiritista es un proceso también natural y absolutamente necesario para la evolución del alma. Y en el espiritismo se cree que el propósito de la vida espiritual no es sino el progreso moral y la perfección del espíritu. La calidad de la vida siguiente pues va a estar determinada por las que es realizado en una vida anterior. Si la creencia de la religión de la reencarnación, si la creencia de la reencarnación era importante en todas estas culturas, tenía que saber que también en el antiguo Egipto lo era. La mayoría de los egipcios primero creían en la vida después de la muerte, y para ellos el Ka, que era el espíritu de la persona, continuaba existiendo en la otra vida, y que el cuerpo físico, en algunas variantes, tenía que ser preservado a través de la momificación. Por eso lo hacían, para que pudiera ser utilizado por el Ka en el más allá, no tanto el cuerpo ese, sino la forma sutil de ese cuerpo. Pero además, dentro de los cultos de Egipto,
Particularmente, ellos creían en el juicio de Osiris, que era un dios del inframundo como Hades. Osiris sería el equivalente a Hades de la mitología griega, y del juicio final. Y según esta creencia, después de la muerte, el alma de la persona se presentaba ante Osiris y era juzgada en función de sus acciones en vida. También tenéis que tener en cuenta que esta idea del juicio final es de Egipto, y los israelitas parece que le importan en la Torá, que fue un pueblo esclavo de Egipto, muchas de las tradiciones, de los nombres, de los atributos que se le atribuyen a Jesucristo como Hijo del Hombre, y todos estos eran atributos y nombres que ya estaban en los faraones, que estaban en la cultura egipcia. Y no olvidemos que, según la tradición, el pueblo de Israel estuvo preso, estuvo retenido en Egipto durante siglos. Y este concepto del juicio final en verdad es el juicio de Osiris. Y obviamente en este juicio de Osiris el alma era juzgada, igual que luego os explicaré en la tradición católica cristiana, en sus acciones en la vida, ¿no? Y si el alma había sido justa y había cumplido con las obligaciones religiosas, pues se le permitía entrar en el más allá, y si el alma había sido mala, pues el monstruo Admit te estaba esperando allí y lo que te aguardaba no era nada bueno. Pero, esto es importante, también se creía en la transmigración de las almas en ciertas corrientes místicas del antiguo Egipto, más concretamente en la religión hermética egipcia. Se creía en la reencarnación. Según la creencia hermética, las almas podían pasar a través de diferentes formas de vida y experimentar diversas reencarnaciones antes de alcanzar la purificación final y la unión con la divinidad. Así que, como veis, mis queridas y sensuales criaturas, la reencarnación era muy importante. En la religión del antiguo Egipto. Y estaba relacionada con esta idea de la vida después de la muerte y el juicio de Osiris. Además, las corrientes místicas egipcias creían en esta transmigración de las almas y esta purificación a través de la reencarnación. El hermetismo, mis queridas y sensuales criaturas, pues ya veo alguno diciendo, ¡caray, el hermetismo! Pues no voy a permanecer hermético en esto, sino que os lo voy a contar, pero muy rápido. El hermetismo es un sistema de creencias y prácticas espirituales que se origina en el antiguo Egipto, como ya os he dicho, y que se extendió a través del Mediterráneo en la época helenística y romana, cuando estaban los griegos y los romanos en todo su apogeo. El hermetismo se basa en escritos que se atribuyen al dios egipcio Tot. Y este dios egipcio Tot es muy importante porque, fijaros, según la leyenda, él es el inventor de la escritura y el conocimiento divino. Tot sería algo así ¿cómo os diría yo? Como el narrador original de las escrituras, ¿no? Sería una especie como de Vyasadeva, no del hinduismo. Tot sería un equivalente en el hermetismo a Vyasadeva en la India. Solo que Tot, además, él es el que crea no solamente el conocimiento divino, el que lo revela, sino el que inventa la escritura. Y su creencia central era 100% la reencarnación como parte del proceso de evolución espiritual, y las almas están destinadas a pasar por múltiples encarnaciones, y no voy a repetirme porque el proceso y este concepto se repite con mucho paralelismo entre las distintas corrientes clásicas. Para el hermetismo, la meditación, la contemplación, el conocimiento espiritual son todas herramientas que son muy importantes para el crecimiento personal en el hermetismo. El objetivo final en la reencarnación en el hermetismo es la unión con la divinidad, y esta se logra a través del proceso de purificación del alma. El hermetismo también enseña que las almas pueden elegir sus propias encarnaciones basadas en sus necesidades y objetivos espirituales. No es que te venga empujada, como pasa a lo mejor en el hinduismo, sino que aquí dentro del hermetismo se le confiere cierta capacidad de elección, basada en sus objetivos, como os he dicho, de evolución. En la filosofía hermética, la reencarnación es vista como este proceso cíclico. Y, según esta creencia, el mundo físico y el mundo espiritual están conectados y se están influyendo mutuamente. El hermetismo también enfatiza la importancia de la meditación, la contemplación
y todas estas cosas que os he dicho como herramientas. Uno de sus grandes representantes es Hermes Trismegisto, que es el 3 veces maestro, pues se llama Trismegisto. Y él hay un libro muy importante que se llama el Kybalión. En el Kybalión se dan 7 principios que dicen que rigen el universo, que son, a ver si me acuerdo todos del tirón: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto. Esos son los 7 principios que rigen: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto. No los puedo explicar ahora porque si no se me va la clase se me va la clase, ni en las preguntas después, que si no nos alargamos mucho. Si os interesa mucho esto, puedo haceros otra clase aparte y os explico y os hablo de los 7 principios herméticos: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto, que además coinciden en muchas cosas con los preceptos de la India. Bueno, estas son solo algunas de las antiguas religiones que creían en la reencarnación y filosofías, pero de verdad que hay muchísimas más en diferentes partes del mundo, y yo aquí he tratado de poneros un ramillete, ¿no? Una selección de las más conocidas. Ahora vamos a centrarnos en el cristianismo. Mirad, la creencia en la reencarnación no es una enseñanza explícita en la Biblia, ni en la Torá, que es el Antiguo Testamento de la Biblia, aunque algunos estudiosos de la religión han encontrado posibles referencias indirectas o interpretaciones en ciertos versículos que sí que podrían sugerir la idea de la reencarnación entre el pueblo israelí, aunque no hay ninguna enseñanza clara, directa, al respecto de estas escrituras, en estas escrituras sagradas. En cambio, la creencia en la resurrección, pero ahora espero que os lo pueda explicar. La creencia en la resurrección de los muertos sí que es verdad que se encuentra en ambas tradiciones, tanto en la cristiana como en la judía, en el judeocristiano, ¿no? Y se menciona en distintos lugares, ¿no? En Daniel 12:2 te dice que se habla de la resurrección para la vida eterna o para la condenación eterna, parecido al juicio de Osiris, que se lo trajeron de allí. En la Biblia la resurrección se menciona varias veces en los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Lo que pasa es que hay que entender, hay que saber leer entre líneas y no la literalidad de lo que se está diciendo. Para el pasaje bíblico del ciego en la piscina de Siloé, no hay una interpretación universalmente aceptada del pasaje de Jesús en la piscina de Siloé en relación con la reencarnación, pero no es menos cierto que este pasaje de Juan 9:1-12, Jesús se encuentra con un hombre que ha sido ciego de nacimiento, y esto es muy importante el contexto, porque dicen que es ciego de nacimiento. Y los discípulos de Jesús le preguntan si el hombre ciego lo es debido a sus propios pecados o a los de sus padres. Obviamente, esto te sugiere que en esta pregunta implica la creencia en la reencarnación, pues ya que los discípulos parecen asumir que el hombre podía haber nacido ciego debido a los pecados que cometió en una vida anterior, porque si era ciego de nacimiento, ¿cuándo iba a haber pecado? Sin embargo, los puritanos, los que se apegan a argumentar, dicen que no, que es más bien que es una interpretación errónea y que la pregunta simplemente refleja una creencia común en la época de que las enfermedades y que las discapacidades que tenían tus hijos podían ser castigos divinos por los pecados de los padres. Pero si reflejaba la creencia común era esa, ¿para qué van a preguntar entonces si lo es por sus pecados o por los pecados de sus padres? Si la creencia común es esa, los discípulos nunca hubieran hecho esa primera parte de la pregunta. Luego, para mí, esa explicación es absolutamente falaz. En cualquier caso, para ser sinceros, pues hombre, no hay una evidencia suficiente, ¿no?, para afirmar con absoluta certeza que todos los discípulos de Jesús tuvieran idea de la reencarnación, basado solamente en este pasaje bíblico. Y esta interpretación siempre es un tema de debate y de controversia entre los estudiosos y bíblicos y teólogos y todas estas cosas.
En el contexto de la época en la que se escribió el Evangelio de Juan, la creencia en la transmigración de las almas y la reencarnación, fijaros por dónde, resulta que era común en algunas tradiciones judías y paganas. Y por tanto algunos estudiosos han sugerido que la pregunta de estos discípulos sobre si el ciego de nacimiento había pecado o si sus padres habían pecado podría estar relacionada con la creencia de que las acciones anteriores podían afectar a la vida actual. Mirad, según el relato bíblico, cuando se habla de Juan el Bautista, Jesús se refiere a Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo se refiere a él como la reencarnación de Elías. Y Jesús declara en este pasaje, y si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir, que estaba profetizado su reencarnación. Juan es aquel Elías. Una vez más, ¿qué es lo que sucede? Que los fanáticos que solo quieren argumentar y argumentar dicen que no, que esto es como una afirmación literal. Que no es una afirmación literal, sino que es una figura retórica. O sea, cuando me conviene es una figura retórica. No, que se refiere a la importancia espiritual y profética de Juan el Bautista, que es una figura retórica. Como si de mí dicen, no, este Jesús Santos que veis es aquel Shakespeare que había de venir. Y es una figura retórica porque yo escribo obras teatrales, pero en verdad yo no soy la reencarnación de Shakespeare, claro, pero es que yo no estoy moviéndome en ese contexto, pero Juan se está moviendo en el contexto absolutamente religioso. En cualquier caso, la idea de la reencarnación sí que es verdad que por distintos factores no es una creencia central en la tradición judío-cristiana. En cualquier caso, la creencia de la reencarnación no es una enseñanza clara y directa, como ya os he dicho. Pero, mis queridas y sensuales criaturas, os he dicho antes que sí que formaba parte de las tradiciones que había en Israel y en su pueblo. Y no es que os esté contradiciendo ni que os esté tomando el pelo. Ahora es donde viene la surprise. En el pueblo judío, los esenios, el pueblo esenio, que era una secta judía del siglo I a.C., había una creencia total, formal y absoluta en la reencarnación, los esenios. Y esta creencia se basaba en la idea de que el alma es inmortal y que después de la muerte se reencarna en otro cuerpo. Los esenios, que además en la época de Jesús campaban por sus respetos, los esenios creían en la reencarnación y creían en el proceso de purificación gradual del alma para evolucionar espiritualmente. Y según las enseñanzas esenias, el Evangelio esenio, la calidad de la vida en la próxima encarnación va a depender de cómo se ha vivido en la vida anterior. La creencia en la reencarnación entre los esenios la podéis encontrar en algunos de los textos del Mar Muerto, que fueron una auténtica bomba y que convenientemente pues no se les quiere dar mucho pábulo por los intereses religiosos de siempre. Los escritos del Mar Muerto se encontraron allá por 1940 en las cuevas cerca del Mar Muerto en Israel, por eso se llaman los escritos del Mar Muerto. Y estos libros incluyen un libro que es el libro de los jubileos, el libro de Enoc y el manual de disciplina, que contienen referencias directas, claras, concisas a la reencarnación y a la vida después de la muerte. Pero ahora vamos a analizar juntos, etimológicamente, que los de letras somos muy obsesos de estas cosas. Vamos a analizar juntos etimológicamente lo que significa la resurrección. ¿Ok? Mirad, la palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que significa volver a levantarse o volver a enderezarse, volver a subir. Resurrectio. La raíz de la palabra resurgere significa levantarse de nuevo. Y la palabra se utiliza para referirse al acto de volver a la vida después de la muerte.
resurrección. Pero volver a la vida después de la muerte es algo que hace uno que reencarna. Has vuelto a la vida después de la muerte. Eso es lo que significa resurrectio. Resurgere, en latín, significa levantarse de nuevo. Pero levantarse de nuevo, ahora cuando conviene es una perífrasis, es una alegoría, es un y cuando conviene me cojo el rábano por las hojas. Literalmente, la palabra se utiliza para referirse al acto de volver a la vida. Se vuelve a la vida precisamente en un cuerpo nuevo. Cuando vuelves a la vida, el reencarnado resucita puesto que vuelve a la vida. Un reencarnado está resucitando porque está volviendo a la vida, a este circo de 3 pistas y a este pueblo con una sola calle, la misma de llegar y de largarte. Es la misma. El reencarnado resucita cuando vuelve a la vida, mis queridas y sensuales criaturas. La palabra reencarnación proviene del latín, que significa que significa nuevo, de nuevo, recapacitar, rehacer, y incarnatio, que significa encarnación o tomar forma en un cuerpo. En su origen, el término reencarnación se refiere a la creencia, obviamente, de que el alma o el espíritu de una persona después de la muerte vuelve a tomar forma en otro cuerpo humano o incluso animal. La palabra también se utiliza en las distintas culturas y religiones del mundo, en el hinduismo, el budismo, el jainismo, etcétera, etcétera. Según la teología cristiana, después de la muerte, y aquí es donde se pone la cosa caliente, mirad, según la teología cristiana, después de la muerte, el alma de una persona es juzgada y puede ir al cielo, al purgatorio o al infierno. El cuerpo, por otro lado, se descompone y espera la resurrección en el día del juicio final. En el momento de la resurrección, el cuerpo se une nuevamente con el alma y es juzgado en su totalidad. Ahora viene el mogollón. Entonces me está juzgando 2 veces. Entonces, ¿estoy durmiendo esperando la resurrección o estoy en un sitio que es el cielo? O el infierno o el purgatorio. Y si estoy en el infierno, ¿para qué me van a juzgar otra vez si ya estoy en el infierno? Entonces, aquí es donde empieza la cosa a hacerse mayonesa, a hacerse espesa. Mirad, algunos teólogos cristianos sostienen que el alma experimenta una especie de estado intermedio, porque claro, hay una profunda contradicción: o estoy muerto, y si estoy muerto esperando la resurrección no hay conciencia, no hay actividad, no puede haber nada, ¿cómo a la vez puedo estar en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, mientras que espero a ver si me devuelven un cuerpo? Entonces, algunos teólogos cristianos, para solventar este zancocho, dicen que después de la muerte hay un estado intermedio que se llama estado de ánimo, en el cual espera la resurrección del cuerpo. ¿Ok? El alma está esperando la resurrección del cuerpo, sin embargo, para poder ejercer otro tipo de funciones o tareas. Está esperando la resurrección del cuerpo. Sin embargo, la naturaleza exacta de ese estado es un tema de debate dentro del cristianismo y no han conseguido definirlo de manera concluyente por ninguna denominación cristiana en particular. Entonces, obviamente, ¿te estarían juzgando 2 veces? Bueno, según los teóricos, teólogos, no necesariamente. Según la teología cristiana, y esto es teología pura y dura cristiana, tal y como me la enseñó a mí el sacerdote con el que me crié, una maravillosa persona a la que le estaré eternamente agradecido, a don Agustín Díaz, el juicio final se juzgarían tanto las acciones del cuerpo, y fijaros que esto es buena, tanto las acciones del cuerpo como las del alma, y así se decidiría el destino final de la persona. Sin embargo, la idea no es que se juzgue 2 veces por la misma causa, sino que se juzga en forma definitiva y completa después, incluyendo los aspectos de la vida de la persona y los que ha hecho ese alma en ese estado de ánimo, otras actividades que haya podido hacer. Es decir, que mientras que estás en el purgatorio
o mientras que estás en el infierno, según cómo te comportes, según cómo, al final se te emitirá un juicio, porque para ellos el alma puede continuar ejerciendo actividades después de dejar el cuerpo. Así que la resurrección del cuerpo muerto es vista como una forma de completar la salvación de la persona y no como un juicio adicional o repetitivo. Bueno. Entonces, y ahora donde viene la pregunta que yo hice en su día. Entonces, una persona, padre, que tenía un cuerpo deforme, ¿tendrá que volver a tomar ese cuerpo deforme? Ya que si toma un cuerpo distinto al que tuvo en vida, ya no sería una resurrección, don Agustín, sería una reencarnación. Si yo era cojo, jorobado, tullido y de pronto tengo un cuerpo de Brad Pitt, evidentemente me he reencarnado. Ese no era el cuerpo que dejé. Pues mirad, según la teología cristiana, la resurrección implica que el cuerpo se levanta, y a mí esta frase entonces medité mucho sobre ella, porque encierra una explicación, y ahora veréis cómo todo encaja como las piezas de un rompecabezas. Se levanta glorificado. El cuerpo se levanta glorificado, transformado y libre de todas las limitaciones y debilidades que tenía en vida. Es decir, que ese cuerpo glorificado no sería, esa forma ya no es la misma, se la llama glorificada, glorificada. Por lo tanto, una persona que tenía un cuerpo deforme en la resurrección, se cree que ese cuerpo será transformado en uno glorioso y perfecto, me explicaron a mí. No se considera una vuelta, escuchar bien esto, no se considera una vuelta al mismo cuerpo físico anterior, sino una transformación y glorificación del mismo. Por lo tanto, la resurrección no se considera como una reencarnación, sino un neologismo llamado glorificación, que manda o a carallo la cosa filosóficamente hablando, pero tiene mucha enjundia. Este cuerpo glorioso, este cuerpo glorificado, no puede ser otro más que el cuerpo espiritual. ¿Qué acciones puede cometer un alma sin cuerpo? Desde la perspectiva teológica cristiana, el alma, aunque separada del cuerpo, sigue siendo capaz de realizar ciertas acciones. Por ejemplo, se considera que el alma puede experimentar el juicio divino después de la muerte, como ya os he dicho, donde se evalúan sus actividades, etc. También se cree que el alma puede experimentar diferentes estados, y esto es curioso, diferentes estados o lugares. Puede estar en distintos lugares después de la muerte, dependiendo de la forma en que ellas se hayan vivido las acciones y se hayan orientado hacia Dios. En la corriente personalista del hinduismo, en la filosofía Vaisnava, se sostiene que el alma liberada, el alma primero va tomando distintos cuerpos, pero que el alma, una vez liberada, toma un cuerpo espiritual, que es una forma personal de eterna bienaventuranza y servicio devocional a Dios en el mundo espiritual. Según esta perspectiva, la liberación es la liberación de la ilusión material y el sufrimiento. Y el alma liberada puede regresar al mundo espiritual y disfrutar de una relación personal con Dios. ¿No? Los planetas Vaikunta se consideran planetas espirituales donde los devotos pueden disfrutar de eterna bienaventuranza y servicio devocional a Dios en otras formas personales. Y Cristo dice en el Evangelio: me voy a preparar un sitio para los míos porque la casa de mi Padre tiene muchas moradas. Te está hablando de los planetas Vaikuntas, hay muchos sitios. En ese sentido, mis queridas y sensuales criaturas, hay tremendas similitudes con el concepto cristiano del cuerpo glorificado en el que se disfruta de una relación personal con Dios en la vida eterna, y el cuerpo que en la filosofía Vaisnava se llama el Siddha Deha, en sánscrito, que es precisamente el cuerpo eterno, perfecto y completamente realizado de la entidad viviente en su relación amorosa con Dios, con Krishna en el hinduismo.
Así que se considera que este cuerpo espiritual es la verdadera identidad de la entidad viviente, más allá de la identificación física y temporal del cuerpo material, y sería exactamente lo mismo que el cuerpo glorificado. ¡Bum! Tantos siglos de pelea y estamos hablando de lo mismo. Tanta pelea para entender, tanto egocentrismo religioso para entender que todo es uno y simultáneamente distinto con Dios, como enseña Chaitanya Mahaprabhu. Además, algunas tradiciones espirituales sostienen que esta experiencia de unión con la divinidad después de la muerte, independientemente de la de cualquier cuerpo físico, existe en una forma distinta. Así que imaginad el cuerpo glorificado, y a mí este concepto teológico se me quedó dando vueltas, el cuerpo glorificado, hasta que en la India mi maestro espiritual me lo hizo ver, lo entendí, dije, ahí va Dios. O sea que fijaros, en verdad reencarnación y resurrección es volver a la vida. No estás hablando de otra cosa distinta. Lo único que sucede es que Constantino, en la batalla de Puente Milvio, necesita enfatizar la recuperación de un cuerpo físico para las legiones romanas, porque iban a enfrentarse a la batalla crucial sobre quién iba a dirigir el imperio, y ya no puedo explicar más porque me voy de tiempo. Pero tened presente esto, y cuando Jesús, claro, se está refiriendo, está llamando a los muertos, estos saldrán, pero saldrán en un cuerpo glorificado. No es el cuerpo pútrido el que está en la tumba, no es ese cuerpo. No es ese cuerpo el que va a salir de la tumba. Lo que va a salir, lo que va a surgir es la forma, porque se necesita una forma, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, un siddhadeha, para poder tener la relación definitiva en el mundo espiritual con el Señor Supremo. Eso es lo que te están diciendo, vas a tener un cuerpo glorificado, glorificado. Y por eso, después de un tiempo de actividades del alma, este cuerpo glorificado se le otorgará a esas almas que están sin cuerpo, hasta ese momento, sin un cuerpo glorificado. Está de una forma sutil, si queréis hablar como de fantasma, ¿no? Así que no es una vuelta al mismo cuerpo físico anterior, sino una transformación y glorificación del mismo. Y esto se me quedó a mí dando muchas vueltas. Así que con esto llevamos 1 hora para poder explicaros todo esto, y aquí voy a parar la grabación que estoy haciendo en alta definición para la clase de YouTube, para no hacer muy larga la grabación, y seguimos en directo, y ahora me hacéis las preguntas a través de Google, y pongo fin aquí a la grabación, y luego los que lo veáis por YouTube, en los comentarios, pues podéis poner también todas las preguntas que queráis en los comentarios de YouTube. Espero que la clase os haya gustado y que os dé para pensar. He conseguido meterlo en 1 hora.